En el siglo I, el pueblo judío vivía bajo el peso de una ocupación extranjera que ya llevaba generaciones moldeando su destino. Desde Pompeyo en el 63 a.C., Roma gobernaba Judea mediante procuradores y reyes clientes como Herodes el Grande y sus hijos. Ese dominio político había transformado la vida cotidiana, pero también había despertado una expectativa que se remontaba a la época más antigua de Israel, la llegada del Mesías. No se trataba de una figura espiritual ni de un redentor celestial, sino de un líder profundamente humano, destinado a restaurar el esplendor perdido del reino de Israel. La esperanza mesiánica del siglo I no era un concepto abstracto, sino una aspiración concreta derivada de siglos de textos proféticos, memoria nacional y tensiones políticas. Para la mayoría de los judíos de la época, el Mesías debía ser un descendiente directo del rey David, restaurador de la monarquía que había unificado a las tribus y garantizado un periodo de seguridad y prosperidad. El linaje davídico no solo simbolizaba legitimidad política, sino también continuidad histórica. Tras la destrucción del reino del norte en el 722 a.C. y del reino de Judá en el 586 a.C., el anhelo de un heredero que volviera a sentarse en el trono de Jerusalén se convirtió en uno de los motores principales de la identidad judía. Ese ideal se reforzó durante el exilio babilónico y sobrevivió a las conquistas persas, helenísticas y romanas. Por eso, cuando los habitantes de Judea hablaban del Mesías, no imaginaban un ser trascendente, sino a un futuro rey terrenal que devolvería al pueblo la autonomía perdida. Este Mesías esperado también debía poseer cualidades militares. En un mundo sometido a sucesivas potencias imperiales, la idea de un libertador sin poder armado carecía de sentido. Las profecías de Zacarías, Jeremías y Ezequiel describían una figura capaz de reunir a los exiliados, derrotar a los opresores y restaurar un gobierno justo. Las imágenes de un pastor que guía a su pueblo evocaban tanto ternura como disciplina. Del Mesías se esperaba clemencia hacia los fieles, pero también fuerza para someter a los enemigos de Israel. Dentro de esta tradición interpretativa, la liberación era necesariamente política, y la paz mundial sería consecuencia de la victoria y la justicia restaurada por su reinado. La memoria reciente ofrecía ejemplos que reforzaban esta visión. Apenas un siglo antes del nacimiento de Jesús, la rebelión de los macabeos había logrado expulsar a los seleucidas y restaurar temporalmente la independencia judía bajo la dinastía asmonea. Ese episodio demostró que la resistencia armada podía triunfar y que la redención podía lograrse mediante la acción humana. Para muchos judíos del siglo I, aquello era una prueba histórica de que la intervención divina solía manifestarse a través de líderes humanos que asumían la lucha. El Mesías esperado era, por tanto, una figura similar a un general carismático, dotado de autoridad religiosa y política, cuya legitimidad quedaría verificada cuando consiguiera resultados tangibles: expulsar a Roma, reconstruir el reino y garantizar la paz interna. La diversidad de grupos existentes dentro del judaísmo del Segundo Templo también influyó en las expectativas mesiánicas. Los fariseos esperaban un líder justo que restaurara el cumplimiento estricto de la ley y purificara la vida religiosa del pueblo. Los saduceos, ligados al templo y a la élite sacerdotal, no mostraban un énfasis tan fuerte en la figura mesiánica, ya que su poder dependía del mantenimiento del orden existente. Sin embargo, compartían la idea de que cualquier Mesías debía respetar la estructura sacerdotal y defender el culto. Los esenios, ubicados en comunidades como Qumrán, esperaban incluso dos Mesías, uno real y otro sacerdotal, encargados de liderar la purificación final de Israel. Mientras tanto, numerosos movimientos populares en Galilea y Judea generaban figuras carismáticas que se proclamaban portadoras de liberar al pueblo, alimentando la idea de que el Mesías sería un líder insurgente. En este contexto, la espiritualidad judía estaba profundamente vinculada a la política. La llegada del Mesías no solo implicaba la restauración del pasado glorioso, sino también el inicio de una nueva era de justicia social. El reinado mesiánico debía traer un sistema judicial incorruptible, protección para los pobres y un verdadero cumplimiento de la Torá. La esperanza no se reducía a la expulsión de Roma. Representaba una transformación integral de la vida nacional. La paz universal prometida por los profetas era entendida como un resultado histórico.
la victoria de Israel y la reorganización del mundo bajo un gobierno justo emanado de Jerusalén. La sociedad del siglo I estaba atravesada por tensiones que hacían aún más urgente esta expectativa. La presencia militar romana, los impuestos, los abusos de los recaudadores, las tensiones entre las élites colaboracionistas y los sectores populares, todo contribuía a crear un clima de ansiedad mesiánica. Movimientos como el de Judas el Galileo o el de los Celotes expresaban esa convicción de que solo un líder inspirado por Dios podría liberar definitivamente a Israel. La llegada del Mesías era vista como el momento en que la opresión terminaría y el orden divino se manifestaría en la historia humana. La geografía también jugaba un papel simbólico. Jerusalén era el centro del universo religioso judío, el lugar donde debía manifestarse el Mesías para reivindicar la soberanía perdida. El templo, aún en pie antes del año 70, representaba la presencia divina y el eje de la identidad nacional. Su destrucción posterior marcaría una ruptura definitiva, pero en el siglo I todavía funcionaba como el corazón político y espiritual de un pueblo que esperaba redención. Según la tradición, el Mesías debía presentarse en la ciudad sagrada, purificarla y gobernar desde allí a todas las naciones. El concepto judío del Mesías versus el concepto cristiano. Los conceptos de Mesías que manejaban el judaísmo y el naciente cristianismo comenzaron a divergir de manera radical, aun cuando ambos utilizaban la misma palabra hebrea, Mashiach, ungido. Para los judíos, la noción del Mesías se apoyaba en una tradición histórica vinculada a la realeza davídica, la restauración nacional y el cumplimiento literal de las profecías. Para los primeros cristianos, en cambio, la figura de Jesús inauguraba un significado completamente nuevo que pronto transformaría el término en una categoría teológica de dimensiones espirituales y universales. Estas diferencias no se desarrollaron de un día para el otro. Surgieron del contexto político, de las expectativas frustradas y de la reinterpretación constante de los textos sagrados a la luz de las experiencias de cada comunidad. El judaísmo del Segundo Templo entendía al Mesías como un líder humano, no un ser divino. La unción, práctica que se aplicaba a reyes y sacerdotes, señalaba una elección especial de Dios, pero no alteraba la naturaleza del ungido. Los relatos de Samuel ungiendo a Saúl o David mostraban que el Mesías debía gobernar sobre Israel, administrar justicia, proteger al pueblo y someter a quienes amenazaran su existencia. Por eso, la función política era inseparable de la identidad mesiánica. Un Mesías sin poder temporal, sin capacidad para liberar a Israel, no podía cumplir el papel esperado. La mayoría de los judíos consideraba que la redención era un evento histórico, verificable y colectivo, no una transformación interior ni una salvación espiritual centrada en la vida después de la muerte. El cristianismo primitivo, por su parte, desarrolló un concepto que trascendía la noción tradicional del Mesías. A partir de la experiencia de los seguidores de Jesús y de sus primeras interpretaciones de su muerte y resurrección, el título de Cristo, la versión griega de Mesías, adquirió un sentido teológico que no existía en el judaísmo. Jesús dejó de ser visto como un líder político fallido y pasó a ser concebido como el Hijo de Dios encarnado, cuya misión no era restaurar un reino terrenal, sino establecer un reino espiritual. Esta transición implicó un desplazamiento profundo. El Mesías ya no era una figura destinada a gobernar desde Jerusalén, sino un Salvador universal capaz de ofrecer vida eterna a todo aquel que creyera en él. En ese contraste radica una de las separaciones más decisivas entre ambas tradiciones. Para el judaísmo, la esencia misma del Mesías excluye cualquier forma de divinidad encarnada. Dios es absolutamente uno, y ningún ser humano puede participar de su naturaleza. Para el cristianismo, en cambio, la divinidad de Jesús es el pilar de toda la doctrina. Los primeros discípulos reinterpretaron pasajes del Tanaj entendiendo que anunciaban una figura que trascendía las categorías humanas. Este giro hermenéutico permitió a la comunidad cristiana explicar por qué Jesús no había cumplido las expectativas políticas. Su verdadera misión no era liberadora en sentido militar, sino espiritual. Otra diferencia fundamental surgió en torno al cumplimiento de las profecías. Para los judíos, promesas como la paz mundial, el fin del exilio y la reunión de todas las tribus de Israel debían cumplirse de manera literal.
No eran metáforas ni símbolos, sino eventos históricos concretos. El Mesías debía lograr, en vida, la restauración de la monarquía davídica y la transformación del orden mundial. La historia debía mostrar el cambio. En el cristianismo, sin embargo, la lectura de estas profecías adquirió un carácter más alegórico o espiritual. El reino mesiánico comenzó a entenderse como un estado del alma, una relación nueva entre Dios y la humanidad. La paz ya no era únicamente un hecho político, sino también una reconciliación interior. Este cambio de enfoque llevó a otra divergencia significativa, la importancia del sufrimiento. El judaísmo no consideraba que el Mesías debiera morir como parte de su misión. Aunque los profetas hablaran de figuras que sufren, estas no eran identificadas con el Mesías en sentido estricto. En cambio, el cristianismo reinterpretó esos textos, especialmente Isaías 53, como profecías que anunciaban la pasión de Jesús. La muerte del Mesías dejó de ser un fracaso para convertirse en el centro mismo de la salvación. Desde esa perspectiva, Jesús había cumplido su misión precisamente al morir, algo que carecía de sentido para el pensamiento judío, que esperaba un libertador victorioso. La tensión entre ambos conceptos también se manifestó en la visión del tiempo mesiánico. En el judaísmo, la era mesiánica es un periodo histórico donde el mundo se transforma, el exilio termina, la justicia se impone y la presencia divina se hace evidente para todas las naciones. Es un acontecimiento que afecta a la totalidad del pueblo judío y que debe verificarse públicamente. Para el cristianismo, en cambio, la llegada del Mesías inauguró un proceso espiritual que continúa desarrollándose. La plenitud de la era mesiánica quedó desplazada a un futuro escatológico, lo que permitió explicar la ausencia de cambios políticos inmediatos. Estas diferencias deben entenderse dentro de un contexto histórico marcado por la opresión romana y las tensiones internas del judaísmo. Las expectativas mesiánicas no solo eran doctrinales, sino también sociales. Expresaban el deseo profundo de autonomía y justicia. Cuando Jesús no cumplió esos anhelos, muchos judíos consideraron imposible identificarlo como el Mesías. Las profecías mesiánicas en la tradición judía. Las expectativas respecto al Mesías dentro del judaísmo no surgieron de interpretaciones tardías ni de construcciones teológicas posteriores al surgimiento del cristianismo. Proceden de un conjunto numeroso de textos proféticos presentes en el Tanaj, especialmente en Isaías, Jeremías, Ezequiel y Zacarías, que delineaban la figura de un futuro líder davídico encargado de restaurar el reino de Israel, establecer la justicia y traer una era de paz duradera. Estas profecías no tenían un carácter místico, sino político e histórico. Eran la proyección de un futuro donde Dios intervendría a través de un gobernante humano para reparar el orden quebrado del mundo. En Isaías, uno de los libros más influyentes del judaísmo, aparecen varias referencias a un descendiente de David que gobernará con sabiduría y equidad. Isaías 11 anuncia que brotará un retoño del tronco de Jesé, y que sobre él reposará el Espíritu de Dios, espíritu de consejo, de fortaleza y de conocimiento. Este Mesías ejercerá un juicio perfecto, protegerá a los pobres y castigará a los malvados. La imagen final del capítulo describe un mundo transformado. El lobo morará con el cordero, símbolo de una paz tan profunda que incluso la naturaleza reflejará el orden restaurado. Para el judaísmo, esta profecía no es una metáfora espiritual, sino una descripción literal de la paz mesiánica que aún no ha ocurrido. Jeremías también aporta una visión clara de la restauración davídica. En el capítulo 23 anuncia que Dios levantará a un renuevo justo del linaje de David, quien reinará sabiamente y hará justicia y rectitud en la tierra. En sus días, Judá será salvada e Israel vivirá seguro. La profecía asocia directamente la identidad del Mesías con la seguridad nacional y con la unificación de las tribus. Nada en el texto sugiere un papel espiritual desvinculado de la realidad histórica. Para los judíos del siglo I, la referencia a vivir seguro tenía un sentido evidente: liberarse de poderes extranjeros y recuperar la independencia que no se disfrutaba desde siglos atrás. Ezequiel, profeta del exilio babilónico, refuerza esta perspectiva. En los capítulos 37 y 40 a 48 imagina una restauración total de Israel.
El retorno de los exiliados, la reunificación de las 12 tribus, la reconstrucción del templo y la instauración de un gobernante llamado mi siervo David. La figura mesiánica aparece como un pastor que cuida al pueblo y garantiza justicia. El énfasis está puesto en lo comunitario y en lo institucional. La visión del Valle de los Huesos Secos, símbolo de la nación revivida, es uno de los pasajes más emblemáticos de la esperanza judía. La redención es colectiva y visible. Ezequiel no anticipa un Mesías divino ni una salvación interior, sino un acontecimiento histórico que transformará la existencia nacional. En Zacarías, las profecías se vuelven más complejas pero conservan el mismo núcleo. El profeta describe un futuro en el que Jerusalén será exaltada, sus enemigos derrotados y su rey gobernará en paz. El capítulo 14 presenta un escenario apocalíptico en el que Dios interviene directamente para proteger a su pueblo, pero la figura mesiánica sigue siendo humana, un líder que, según Zacarías 9, llega humilde y montado sobre un asno, guiando a la nación hacia la victoria. Este pasaje fue reinterpretado por los cristianos en relación con la entrada de Jesús en Jerusalén, pero en la tradición judía original se entendía como un acto simbólico de renovación real. Un rey pacífico que trae justicia después de un conflicto. Además de estos textos, existen otras referencias mesiánicas dispersas en los Salmos, en Miqueas y en Daniel. El Salmo 89 reafirma el pacto eterno con la casa de David, promesa que el judaísmo considera aún vigente. Miqueas 5 anticipa un gobernante nacido en Belén que traerá paz a Israel. Daniel 7, por su parte, introduce la figura del Hijo del Hombre, término que el cristianismo aplicó a Jesús, pero que en el judaísmo se interpreta como un símbolo colectivo del pueblo judío o de un representante humano exaltado por Dios, no como una entidad divina encarnada. Lo más importante es que estas profecías comparten varios elementos que conforman la expectativa mesiánica judía hasta hoy. El Mesías es descendiente de David, un líder humano destinado a gobernar. La restauración del reino de Israel es parte esencial de su misión. La reunificación del pueblo judío, incluidos los exiliados, debe ocurrir. La paz mundial y la justicia universal son consecuencias directas del reinado mesiánico. El templo debe reconstruirse o funcionar plenamente bajo un orden renovado. La redención es colectiva, no una experiencia individual de salvación espiritual. ¿Por qué Jesús no cumplió ciertas expectativas mesiánicas tradicionales? La figura del Mesías, tal como la entendía el judaísmo del siglo I, estaba íntimamente ligada a un conjunto de logros concretos que debía realizar en vida. No se trataba de cualidades espirituales, carisma personal ni milagros, sino de resultados verificables que transformaran el destino histórico del pueblo judío. A partir de los textos proféticos, la tradición esperaba que el Mesías cumpliera varias tareas esenciales: restaurar la monarquía davídica, reunir a los exiliados, traer paz mundial, reconstruir o renovar la vida del templo y establecer un gobierno justo en Jerusalén. Desde esta perspectiva, la misión mesiánica no podía quedar incompleta ni ser postergada hacia un futuro espiritual. El Mesías debía cumplirla plenamente antes de su muerte. Es en este punto donde el judaísmo considera que Jesús no respondió a las expectativas mesiánicas tradicionales. Una de las tareas centrales era la restauración política del reino de Israel. En tiempos de Jesús, Judea era una provincia sometida a Roma y administrada por gobernadores o reyes clientes como Herodes Antipas. La dominación extranjera era vista como una afrenta directa a las promesas proféticas. El Mesías debía liberar a Israel del yugo imperial, devolver su soberanía y establecer un gobierno justo en continuidad con la dinastía de David. Jesús, sin embargo, no encabezó ninguna revuelta militar ni articuló un proyecto político destinado a derrocar a Roma. Al contrario, su mensaje centrado en el reino de Dios, entendido por sus seguidores como un reino espiritual, se alejaba de la expectativa de liberación nacional inmediata. Desde la perspectiva judía, un Mesías que no restablece la independencia de Israel no puede ser el Mesías prometido. Un segundo aspecto fundamental era la reunificación de las 12 tribus de Israel. Las profecías de Ezequiel, Jeremías y otros textos anunciaban que el Mesías reuniría a los dispersos, trayendo de regreso a los exiliados de todas las naciones.
Aunque existían comunidades judías en Babilonia, Egipto, Siria y Asia Menor, ninguna de ellas fue unificada o restaurada durante la vida de Jesús. Ni su movimiento tuvo la finalidad de reunirlos, ni el mundo judío experimentó un retorno masivo durante su ministerio. La redención continuó siendo una promesa pendiente. Para el judaísmo, la no realización de esta reunión es una evidencia clara de que el tiempo mesiánico no había comenzado. La paz mundial es otro componente indispensable de la era mesiánica. Isaías describe un mundo transformado donde las naciones no se levantarán unas contra otras y donde la justicia divina reordenará la existencia humana. Esta visión incluye símbolos poderosos, el lobo conviviendo con el cordero o las espadas convertidas en arados. Nada similar ocurrió en el siglo I. En realidad, las décadas posteriores a la muerte de Jesús estuvieron marcadas por un aumento de tensiones y conflictos, rebeliones judías contra Roma, persecuciones, divisiones internas y la destrucción del templo en el año 70. Lejos de iniciar una era de paz, la historia continuó su curso tumultuoso. Según la tradición judía, la verdadera paz mesiánica debe manifestarse de forma evidente y universal. No puede ser reinterpretada como paz espiritual o interior. Otra expectativa clave era la reconstrucción o restauración del Templo de Jerusalén. Para los judíos del Segundo Templo, el santuario representaba la presencia divina y el centro del orden religioso. Ezequiel dedica largas secciones a describir el templo del futuro, perfeccionado y convertido en el eje del mundo renovado. El Mesías debía garantizar su funcionamiento pleno, purificar su culto y asegurar su estabilidad. Jesús no reconstruyó el templo, tampoco instauró un sistema sacerdotal renovado ni reorganizó la vida ritual de Israel bajo un nuevo orden. Por el contrario, décadas después de su muerte, el templo fue destruido por los romanos, un hecho que el judaísmo considera incompatible con la llegada de la era mesiánica, ya que esa época debía inaugurar un periodo de protección y prosperidad para Jerusalén. También resultaba esencial la justicia social y jurídica. Los profetas describen al Mesías como un gobernante que transformará las instituciones y erradicará la opresión. Esa justicia debía experimentarse en vida del Mesías y afectar a la totalidad del pueblo. Durante la época de Jesús, sin embargo, Judea seguía bajo un régimen de desigualdad, con recaudadores abusivos, divisiones internas y una estructura política sometida a una potencia extranjera. Ninguna de las reformas esperadas por Isaías o Jeremías se materializó. Incluso los seguidores de Jesús reconocían que su reino no era de este mundo, idea que se alejaba por completo de la visión mesiánica judía. La muerte de Jesús representa otro punto crucial. En la tradición judía, el Mesías no puede morir antes de cumplir su misión. Su reinado es parte del proceso mesiánico. Debe establecer la paz, restaurar a Israel y gobernar en Jerusalén. La muerte por crucifixión, símbolo romano de derrota y humillación política, era incompatible con el rol del ungido. Los profetas nunca anunciaron que el Mesías muriera como elemento esencial de su misión. Aunque algunas figuras proféticas sufren, como el siervo de Isaías, el judaísmo nunca identificó esas imágenes con el Mesías. Por eso, para la tradición rabínica, la noción de un Mesías sufriente que debe morir y luego retornar en una segunda venida es incompatible con la lectura literal de las profecías. El problema de la divinidad de Jesús desde la perspectiva judía. Para comprender por qué el judaísmo no aceptó a Jesús como el Mesías, es imprescindible analizar el punto de ruptura más profundo entre ambas tradiciones, la afirmación cristiana de que Jesús es divino. La idea de un Mesías que participa de la naturaleza de Dios o que es Dios encarnado contradice de manera directa los principios fundamentales del monoteísmo judío. Este obstáculo no es secundario ni teológico en el sentido abstracto. Toca el corazón mismo de la identidad religiosa judía y explica por qué, incluso si Jesús hubiese cumplido algunas expectativas mesiánicas, su identificación como una figura divina lo habría excluido automáticamente de consideración. El judaísmo se basa en la convicción absoluta de la unidad y unicidad de Dios, un principio expresado en la oración central del Shema. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Esta declaración no es solo un dogma, sino una estructura espiritual, ética y cultural que determina la forma en que los judíos conciben la relación entre Dios y el mundo.
La idea de que Dios pueda dividirse, encarnarse o manifestarse en forma humana es incompatible con esta unicidad. En la tradición judía, Dios trasciende por completo la realidad física, no nace, no muere, no sufre y no se limita. Para el judaísmo, un ser humano no puede ser Dios, y Dios no puede asumir forma humana sin romper su esencia eterna. El cristianismo primitivo desarrolló, en cambio, una visión en la que Jesús es el Hijo de Dios, no solo en un sentido simbólico o metafórico, sino en un sentido ontológico. Jesús comparte naturaleza divina. Esta idea fue consolidándose progresivamente, especialmente en las primeras comunidades helenísticas que interpretaron la figura de Jesús utilizando conceptos filosóficos griegos como el logos, la encarnación y la preexistencia divina. Desde la perspectiva judía, esta evolución doctrinal representaba una transformación radical del concepto de Mesías, alejándolo de su origen bíblico y situándolo en un marco teológico completamente distinto. El problema no radica únicamente en la afirmación de la divinidad, sino también en la noción de Trinidad, que en el pensamiento rabínico representa una multiplicación inadmisible de la unidad divina. Aunque el cristianismo afirmara que la Trinidad no afectaba la unidad de Dios, para los sabios judíos esta distinción era insuficiente. En la tradición judía, la unidad divina es indivisible e incomparable. Asociar cualquier figura humana a la divinidad no solo se considera imposible, sino también una violación de los mandamientos fundamentales que prohíben la idolatría. Desde esta premisa, la adoración a Jesús no podía ser interpretada como una forma legítima de monoteísmo, sino como la introducción de un intermediario divino que la Torá rechaza explícitamente. Otro aspecto clave es la tradición según la cual el Mesías, aunque exaltado y elegido por Dios, sigue siendo completamente humano. Personajes como el rey David, el rey Ezequías o el sacerdote Josué fueron vistos por generaciones como figuras que anticipaban al Mesías, pero ninguno de ellos fue venerado como ser sobrenatural. El Mesías debía tener un linaje específico, cumplir tareas históricas y gobernar en Jerusalén como cualquier rey legítimo. Para los sabios judíos del siglo I, la idea de un Mesías que era simultáneamente humano y divino carecía de precedentes bíblicos. No existía en las Escrituras ningún indicio de que el ungido fuera más que un líder extraordinario, inspirado por el Espíritu de Dios, pero nunca igual a Dios. La resistencia judía a la divinidad de Jesús se profundizó al observar cómo los cristianos reinterpretaron pasajes bíblicos que, en su lectura original, no aludían a la encarnación. Versículos como Isaías 7:14, Salmos 2 o Daniel 7 fueron utilizados por los primeros cristianos para fundamentar la divinidad de Jesús. Pero en la tradición judía estos textos se entendían de manera diferente, como referencias a reyes contemporáneos, símbolos colectivos o visiones poéticas. El judaísmo sostenía que ninguna profecía mesiánica anunciaba una encarnación divina, por lo que la teología cristiana representaba, desde su perspectiva, una desviación hermenéutica sin fundamento textual. Además, el pensamiento judío siempre ha insistido en que la relación entre Dios y la humanidad no requiere intermediarios divinos. Los profetas, jueces y líderes de Israel actuaban como mensajeros, pero nunca como seres que participaran de la esencia divina. La figura de Jesús como mediador universal entre Dios y el mundo es ajena a la tradición judía, que considera que la alianza entre Dios e Israel establecida en la Torá es suficiente para guiar la vida espiritual. Desde esta perspectiva, la idea de que la humanidad necesite a un Salvador divino contradice la noción de responsabilidad personal y colectiva que impregna toda la enseñanza judía. La muerte de Jesús también influyó en este rechazo. Para el cristianismo, la crucifixión fue la manifestación suprema del amor divino y parte esencial del plan de redención. Para el judaísmo, en cambio, la idea de un Dios que sufre y muere es inconcebible. La muerte, especialmente en una cruz, símbolo de ejecución romana, refuerza la humanidad de Jesús y demuestra su incapacidad de cumplir la misión mesiánica. Un Dios que muere no es compatible con el Dios eterno e inmutable del judaísmo. Así, la afirmación cristiana de la divinidad de Jesús no solo resultaba inaceptable, sino también contradictoria desde la perspectiva judía. La Torá como autoridad suprema.
En el corazón del judaísmo se encuentra la Torá, no solo como un conjunto de leyes reveladas, sino como el fundamento mismo de la identidad y continuidad del pueblo judío. Para comprender por qué el judaísmo no aceptó a Jesús como el Mesías, es imprescindible entender el papel central que ocupa la Torá en la vida judía y cómo ésta funciona como el criterio absoluto para evaluar cualquier afirmación mesiánica. A diferencia de otros sistemas religiosos en los que la fe puede eclipsar la ley, en el judaísmo la ley precede y determina cualquier creencia. Por eso, la figura del Mesías, sea quien sea, debe estar subordinada a la Torá y cumplirla de manera perfecta, sin introducir cambios, reinterpretaciones o abrogaciones que la contradigan. La autoridad de la Torá se relaciona directamente con la revelación del Sinaí, entendida como el momento fundacional en el que Dios otorgó al pueblo judío un código de vida completo, eterno e inmutable. Esa revelación incluía no solo los 10 mandamientos, sino un cuerpo amplio de normas que regulaban todos los aspectos de la existencia, lo civil, lo ritual, lo ético y lo espiritual. De acuerdo con la tradición judía, ninguna figura posterior puede modificar la Torá. El propio texto bíblico afirma que no debe agregarse ni quitarse nada de ella. Así, cuando el judaísmo analiza cualquier movimiento o maestro religioso, el primer criterio es la estricta fidelidad a este corpus normativo. Este principio choca directamente con la percepción que tuvieron los seguidores de Jesús sobre su figura y sus enseñanzas. Aunque los evangelios lo presentan como un maestro de la ley judía, también muestran episodios donde su interpretación se aparta de la halajá tradicional. Los relatos sobre el descanso sabático, la pureza ritual o la relación con la autoridad del templo reflejan tensiones entre el mensaje que enseñaba Jesús y la práctica normativa del judaísmo del Segundo Templo. Desde la perspectiva judía, cualquier maestro que relativizara preceptos centrales o que introdujera una jerarquía espiritual distinta estaría contraviniendo la autoridad absoluta de la Torá. Esto no significa que el judaísmo se opusiera a la interpretación o al desarrollo de la ley. La tradición rabínica siempre reconoció la necesidad de estudiar, debatir y aplicar la Torá a nuevos contextos. Lo que no podía aceptarse era la idea de que un individuo, incluso uno carismático o inspirado, tuviera la autoridad para sustituir la Torá por un mensaje alternativo. La halajá se desarrollaba colectivamente, mediante discusión y consenso entre sabios, no mediante decretos individuales. Si Jesús proponía una lectura que, según los líderes religiosos, flexibilizaba o redefinía mandamientos establecidos, esta podía verse como una amenaza a la estructura legal que sostenía la vida judía. Otro punto decisivo es la distinción entre milagros y autenticidad profética. La Torá establece explícitamente que los milagros no son prueba suficiente para determinar la veracidad de un líder espiritual. En el Deuteronomio se advierte que incluso si un profeta realiza señales y prodigios, si su mensaje contradice la Torá o insta al pueblo a desviarse de ella, debe ser rechazado. Esto significa que para el judaísmo, la capacidad de realizar actos extraordinarios no legitima una enseñanza que se opone al texto sagrado. De este modo, aunque los relatos cristianos atribuyen milagros a Jesús, estos no podrían servir como fundamento para aceptar su autoridad mesiánica si su interpretación de la ley difería de la tradición. La Torá no solo es una norma religiosa, es también un pacto perpetuo entre Dios y el pueblo judío. Los profetas, incluidos Isaías, Jeremías y Ezequiel, reafirmaron que este pacto era eterno y que ni siquiera la llegada del Mesías justificaría una modificación de la ley. Más aún, en la tradición judía, uno de los signos del verdadero Mesías es que reforzará la observancia de la Torá y la restaurará a su pureza original, no que introduzca nuevas doctrinas o cambios estructurales. Un Mesías que relativizara la ley sería, por definición, un falso Mesías. Este enfoque llevó a que los sabios judíos vieran con recelo cualquier movimiento que pareciera situar a un maestro religioso por encima de la Torá. Si algunos seguidores de Jesús lo presentaban como una figura con autoridad divina, capaz de reinterpretar o trascender los mandamientos, eso constituía una ruptura con el principio fundamental de que la Torá es la máxima autoridad. En el judaísmo no existe la idea de una revelación posterior que reemplace o perfeccione la revelación del Sinaí. Por eso, la noción cristiana de un nuevo pacto basado en la figura de Jesús no podía ser aceptada.
Además, la Torá establece criterios específicos para identificar a falsos profetas o líderes que puedan inducir al pueblo a error. Estos criterios incluyen no solo la fidelidad a la ley, sino también la alineación con las expectativas proféticas, restauración del reino, justicia visible y paz duradera. Dado que ninguna de estas señales se manifestó durante la vida de Jesús, los sabios tenían razones adicionales para considerar incompatible su figura con la identidad mesiánica. La autoridad suprema de la Torá también explica por qué el judaísmo sobrevivió a la destrucción del templo y a la ausencia de una figura mesiánica reconocida. La ley funcionaba como un elemento unificador capaz de sostener la vida comunitaria incluso sin instituciones centrales. La continuidad judía no dependía de la aparición inmediata del Mesías, sino de la observancia constante de la Torá. El rol de los líderes religiosos del siglo I y su oposición a Jesús. En el siglo I, la estructura religiosa de Judea funcionaba en estrecha relación con el poder político. El liderazgo judío estaba compuesto por varios grupos con funciones y visiones distintas: los fariseos, expertos en la ley y referentes populares; los saduceos, aristócratas vinculados al templo y al gobierno; los escribas, intérpretes legales; y el Sanedrín, el Consejo Supremo encargado de regular la vida comunitaria. Estos grupos no eran uniformes ni actuaban siempre de forma coordinada, pero todos compartían la responsabilidad de preservar la estabilidad religiosa bajo el dominio romano. La figura de Jesús emergió en ese contexto complejo, donde cualquier predicador carismático era evaluado con cautela, especialmente si convocaba multitudes o desafiaba normas establecidas. La relación entre Jesús y los líderes religiosos estuvo marcada por tensiones doctrinales, temores políticos y disputas sobre la autoridad interpretativa de la ley. Los fariseos, aunque a menudo aparecen en los relatos cristianos como antagonistas directos de Jesús, eran ante todo un movimiento religioso centrado en la observancia de la Torá y en la interpretación oral que luego daría origen a la tradición rabínica. Su autoridad se basaba en el conocimiento jurídico y en la influencia moral sobre la población. Para ellos, cualquier maestro que enseñara sobre la ley debía hacerlo dentro del marco interpretativo recibido de generaciones anteriores. Jesús, sin embargo, enseñaba de forma autónoma, apelando a una autoridad personal que podía interpretarse como una ruptura. Cuando hablaba del sábado, de la pureza ritual o del perdón de los pecados, lo hacía sin recurrir a los consensos legales establecidos. Esta independencia generó sospechas, no porque Jesús enseñara con pasión o rectitud, sino porque sus interpretaciones no se sometían al proceso tradicional de debate legal que regulaba la vida judía. Los saduceos, por su parte, representaban a la élite sacerdotal del Templo de Jerusalén. Controlaban los sacrificios, la administración económica y la relación directa con Roma, de la cual dependía su permanencia en el poder. Para ellos, cualquier movimiento que perturbara el orden social podía resultar peligroso. El templo era el centro político y religioso de Judea, y su estabilidad era indispensable para la supervivencia de la nación. Jesús provocó tensión al criticar las prácticas del templo y denunciar la corrupción en su administración. El episodio de la expulsión de los cambistas fue interpretado por muchos como una amenaza directa al orden económico y ritual. Un gesto simbólico de ese tipo podía derivar en intervención romana, algo que los saduceos temían profundamente. Por eso, su oposición a Jesús no era solo doctrinal, era también una estrategia preventiva para evitar represalias imperiales. El Sanedrín, que reunía a representantes de diversos grupos, tenía la misión de asegurar la cohesión legal del pueblo. En un contexto donde proliferaban movimientos mesiánicos y líderes carismáticos, el Consejo debía actuar con prudencia. Roma observaba con desconfianza cualquier indicio de rebelión, y las autoridades judías sabían que una evaluación errónea podía desencadenar violencia o represión. Numerosos predicadores habían surgido en décadas previas proclamando señales divinas, curaciones o mensajes apocalípticos, y varios habían terminado desencadenando sublevaciones. Para el Sanedrín, Jesús podía ser interpretado como una nueva figura potencialmente explosiva. Atraía multitudes, hablaba del reino de Dios y realizaba actos que sus seguidores interpretaban como señales mesiánicas. Mantener el control sobre esos movimientos era parte de la responsabilidad institucional.
Las disputas doctrinales también desempeñaron un papel significativo. Jesús se movía dentro del marco judío, pero introducía variaciones que podían considerarse heterodoxas. Cuando hablaba con autoridad sobre el perdón de los pecados, sin recurrir a rituales del templo, socavaba el rol sacerdotal. Cuando discutía sobre las tradiciones orales, ponía en cuestión la legitimidad farisea. Cuando hablaba de un reino inminente, despertaba inquietudes políticas. Para los líderes religiosos, la preocupación no era solo teológica. Una enseñanza que debilitara la observancia o que desafiara la interpretación tradicional podía desestabilizar la cohesión del pueblo en tiempos de vulnerabilidad política. El miedo a Roma era un factor omnipresente. La Pax Romana se sostenía mediante tolerancia religiosa limitada y vigilancia estricta. Cualquier señal de agitación mesiánica podía ser interpretada por las autoridades imperiales como un foco de insurrección. Después de todo, los romanos habían sido testigos de rebeliones como la de Judas el Galileo, cuyos ideales nacionalistas estaban asociados a la resistencia fiscal y al rechazo de la autoridad imperial. Si Jesús era proclamado rey de los judíos por algunos seguidores, aunque fuera en sentido espiritual, esa expresión tenía un evidente riesgo político. Para un imperio que castigaba con dureza la sedición, los líderes religiosos debían contener cualquier movimiento que pudiera interpretarse como desafío. Además, existía una cuestión de autoridad interna. El judaísmo del siglo I no era una religión centrada en figuras carismáticas autónomas. La enseñanza debía transmitirse a través de estructuras reconocidas, escuelas fariseas, maestros autorizados, sacerdotes y escribas. Cuando Jesús enseñaba en sinagogas sin haber sido formado en ninguna de esas escuelas, algunos líderes podían verlo como un predicador válido, pero otros consideraban que esa libertad podía confundir al pueblo. El problema no era la moralidad de su mensaje, sino la ausencia de una validación institucional. En un tiempo de tensiones crecientes, la autoridad era un aspecto fundamental para evitar fracturas internas. También es necesario considerar las disputas interpretativas. Jesús hablaba de compasión, de pureza interior, de amor al prójimo, valores que no contradecían la Torá, pero su manera de presentarlos, enfatizando el espíritu por encima de ciertos detalles rituales, podía interpretarse como una relativización de normas sagradas. El judaísmo mantenía que la ley era eterna y no podía ser alterada. Cualquier aparente flexibilización generaba preocupación. Aunque Jesús no rechazó la Torá, su estilo interpretativo generó fricción con quienes tenían la responsabilidad comunitaria de preservar su cumplimiento. El sufrimiento del Mesías, dos interpretaciones opuestas. En el corazón del debate entre judaísmo y cristianismo sobre la figura de Jesús, se encuentra uno de los pasajes más comentados, discutidos y reinterpretados de toda la literatura bíblica. Isaías 53, el famoso texto del siervo sufriente. Para el cristianismo, este capítulo constituye una profecía directa de la pasión y muerte de Jesús, una descripción anticipada del sacrificio que habría de traer salvación espiritual al mundo. Para el judaísmo, en cambio, el siervo no es una figura mesiánica individual, sino una metáfora colectiva, Israel como nación, o una referencia simbólica a los justos que sufren por causa de la opresión. Las dos interpretaciones no solo se distancian en sus conclusiones, sino que representan visiones incompatibles sobre el significado del sufrimiento y el rol del Mesías en la historia. En la tradición judía, la figura del Mesías nunca ha estado asociada al sufrimiento obligatorio o a la muerte como parte de su misión. Ninguno de los libros proféticos describe al ungido muriendo por los pecados del pueblo, ni derrotado ni sacrificado. Por el contrario, se presenta como un líder victorioso, restaurador, capaz de transformar la vida nacional en un periodo de paz y justicia. La noción de un Mesías que fracasa políticamente, muere antes de cumplir su obra y regresa en el futuro para completarla, no aparece en ningún texto del Tanaj. Esta idea surgió únicamente dentro del cristianismo como respuesta interpretativa a la crucifixión de Jesús. Los sabios judíos de la antigüedad interpretaron Isaías 53 desde un ángulo distinto. El capítulo forma parte de una serie mayor conocida como los Cánticos del Siervo, donde el siervo es repetidamente identificado como el pueblo de Israel. En Isaías 41, 44 y 49, el texto mismo se refiere a mi siervo Israel.
una designación explícita que enmarca la lectura tradicional. Desde esta perspectiva, el sufrimiento descrito refleja la historia del pueblo judío sometido a imperios sucesivos. El siervo es despreciado por las naciones, cargado con los pecados ajenos en el sentido de que soporta consecuencias generadas por otros y finalmente reivindicado por Dios. Nada en este modelo apunta a un individuo divino que expía culpas mediante su muerte. Otra posibilidad interpretada por algunos comentaristas hace referencia a los justos de Israel, personas piadosas cuya vida de integridad contrasta con la violencia del mundo que los rodea. Su sufrimiento tiene un sentido moral, pero no sacrificial. Los justos soportan injusticias, pero su mérito inspira la corrección espiritual del pueblo. Esta lectura tampoco sugiere que el sufrimiento sea necesario para la redención, ni mucho menos que un individuo deba morir para cumplir la voluntad divina. Es un sufrimiento que testimonia la fragilidad del mundo, no que funda un sistema de salvación. El cristianismo, en cambio, aplicó el texto directamente a Jesús. La descripción de un hombre golpeado, despreciado, llevado como oveja al matadero y silencioso ante sus verdugos, fue entendida como un anuncio literal de la pasión. El sufrimiento se convirtió en el centro de la teología cristiana. La muerte del Mesías no era una derrota, sino la victoria más profunda, la expiación definitiva de los pecados. Este giro hermenéutico transformó por completo la noción mesiánica. De un líder terrenal victorioso, el Mesías pasó a ser un redentor cuyo triunfo se revelaba en la resurrección. La salvación dejó de ser histórica y colectiva para convertirse en espiritual e individual. Esta reinterpretación era impensable dentro del judaísmo del siglo I, cuya estructura conceptual no permitía un Mesías que debía morir para cumplir su misión. La figura mesiánica estaba vinculada a la continuidad de la historia humana, no a su interrupción a través del sacrificio. Un Mesías que muere sin restaurar el reino de Israel no puede considerarse auténtico, porque el criterio para reconocerlo es el cumplimiento de las profecías. Por eso, desde la perspectiva judía, los seguidores de Jesús no validaron su mesianismo por sus hechos, sino por su fe en que él era el Mesías, incluso sin haber realizado las tareas mesiánicas. Para el judaísmo, la lógica es inversa. Primero deben cumplirse las tareas. Después, se reconoce al Mesías. Este contraste también se manifiesta en el modo en que ambas tradiciones interpretan el sufrimiento. En el judaísmo, el sufrimiento es una condición humana, una experiencia histórica que puede tener sentido ético o correctivo, pero nunca es un canal por el cual una figura humana purifica espiritualmente a los demás. La responsabilidad moral es individual. Cada persona responde ante Dios por sus actos. No existe un mecanismo por el cual el sufrimiento o la muerte de un individuo borre los pecados ajenos. La idea de expiación vicaria, es decir, alguien muriendo para redimir a otros, no forma parte del pensamiento judío posterior al templo. En cambio, para el cristianismo primitivo, la crucifixión planteaba un dilema central. ¿Cómo podía el Mesías morir? La respuesta fue revolucionaria. Su muerte no era un fracaso, sino el núcleo del plan divino. Isaías 53 se convirtió así en la llave que permitía reinterpretar el destino de Jesús. La comunidad cristiana temprana encontró en ese capítulo el lenguaje necesario para explicar lo que de otro modo hubiera parecido una contradicción insuperable. El Mesías sufría porque su misión espiritual trascendía la restauración política. Su sacrificio inauguraba un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. La lectura judía, sin embargo, mantiene que esta reinterpretación fuerza el sentido original del texto. Isaías 53 no se encuentra aislado, está rodeado de capítulos donde el siervo es Israel. El contexto literario sostiene una lectura nacional o colectiva. Además, el pasaje describe un sufrimiento pasado, no un acontecimiento futuro que habría de cumplirse con un individuo específico. Desde esta perspectiva, la apropiación cristiana del texto refleja una relectura posterior motivada por la necesidad de comprender el destino de Jesús. La destrucción del templo en el año 70 y la separación definitiva entre judaísmo y cristianismo. Cuando el templo de Jerusalén cayó en el año 70 después de Cristo, nada volvió a ser igual para el pueblo judío ni para el naciente movimiento cristiano. La destrucción del santuario marcó un quiebre histórico que selló dos caminos religiosos distintos.
Aunque judíos y primeros cristianos habían convivido durante décadas en un espacio doctrinal compartido, el impacto del asedio romano convirtió las diferencias en fronteras irreversibles. En la devastación del templo, ambos grupos interpretaron el acontecimiento de maneras completamente opuestas, lo que profundizó la separación entre ellos y consolidó dos identidades divergentes. El conflicto comenzó años antes, cuando crecieron las tensiones entre el pueblo judío y el Imperio romano. Los abusos administrativos, los impuestos excesivos, las provocaciones de los procuradores y las tensiones entre facciones internas estallaron finalmente en el gran levantamiento judío del año 66. Jerusalén quedó envuelta en una guerra civil mientras Roma preparaba una ofensiva masiva para aplastar la rebelión. La ciudad, dividida entre celotes, sacerdotes y diferentes grupos nacionalistas, resistió con ferocidad. En ese contexto de agitación política y religiosa, los seguidores de Jesús, que aún formaban parte del mundo judío, observaban un conflicto que los colocaba en una posición ambigua. Eran judíos, pero con una comprensión distinta de la identidad y la misión del Mesías. El general Tito, enviado por su padre Vespasiano, llegó a Jerusalén en el año 70 para sofocar la insurrección. El asedio fue brutal. La ciudad quedó rodeada. El hambre devastó a la población y las facciones internas continuaron luchando entre sí. Los textos históricos, incluido el relato de Flavio Josefo, describen escenas de caos extremo, incendios, saqueos y masacres. La destrucción del Segundo Templo fue un golpe sin precedentes. Con él desapareció el eje institucional que había definido la vida religiosa judía desde el regreso del exilio babilónico. Para el judaísmo, la caída del templo no significó el fin de su identidad, pero sí la necesidad de reorganizar toda su estructura espiritual. Sin sacrificios, sin sacerdocio activo y sin un santuario que funcionara como centro unificador, el judaísmo rabínico comenzó a tomar forma. Los sabios se reunieron en Yavne bajo el liderazgo de Rabán Yohanan ben Zakkai, estableciendo un sistema basado en la Torá, la interpretación legal y la vida comunitaria, que preservó la religión incluso sin templo. Esta transformación permitió que el judaísmo sobreviviera a la destrucción y mantuviera su continuidad histórica, aunque a costa de abandonar un modelo centrado en el culto sacrificial. Para los seguidores de Jesús, en cambio, la destrucción del templo adquirió un significado distinto. Muchos cristianos interpretaron el suceso como una confirmación de su creencia de que Jesús había inaugurado un nuevo pacto que reemplazaba el rol del santuario físico. La idea de que Dios ya no necesitaba sacrificios animales y de que la muerte de Jesús cumplía una función expiatoria definitiva, permitió al cristianismo sobrevivir sin depender del templo. La separación entre el mensaje de Jesús y el ritual del templo se acentuó, y la destrucción fue entendida por algunos como un signo de validación teológica. Esta interpretación, aunque no era universal, aceleró la distancia entre ambas comunidades. El judaísmo, sin embargo, jamás aceptó esta lectura. Para los sabios, la destrucción no invalidaba la Torá ni anulaba las promesas de Dios. Era un desastre histórico provocado por el poder imperial romano, ampliado por la desunión interna, pero no un signo de rechazo divino hacia el pueblo judío. El exilio y la dispersión debían ser enfrentados mediante la fidelidad a la ley, la oración y la esperanza en una futura redención. El Mesías, desde esta perspectiva, no había llegado aún, pues la era mesiánica debía traer precisamente lo contrario de lo ocurrido: la protección de Jerusalén, la reunificación del pueblo y la restauración del templo. La caída del santuario demostraba para el judaísmo que el tiempo mesiánico seguía pendiente. El cristianismo, por su parte, experimentó un proceso de expansión fuera de Judea. Tras la destrucción del templo, las comunidades cristianas comenzaron a establecerse en mayor número en ciudades del Mediterráneo. Su mensaje encontró espacio entre gentiles que no estaban vinculados a la estructura del culto judío. Esta apertura reforzó la interpretación de que el Mesías debía tener un alcance universal, mientras el judaísmo seguía centrado en la identidad nacional y la continuidad legal. La separación se volvió teológica, social y geográfica. A medida que el cristianismo se distanció del templo y del marco legal judío, el judaísmo fortaleció su compromiso con la Torá y con las prácticas que asegurarían su supervivencia. Otro factor que profundizó la distancia fue la forma en que cada grupo interpretó el sufrimiento colectivo.
Para el judaísmo, la tragedia del año 70 fue un llamado a la introspección comunitaria y al fortalecimiento moral. Para el cristianismo, la caída del templo reforzó la creencia de que el nuevo camino inaugurado por Jesús era independiente de la estructura cultural del antiguo Israel. Ambos grupos se encontraron en una encrucijada en la que sus respuestas al trauma fueron incompatibles entre sí. El cristianismo se alejó del nacionalismo judío y el judaísmo se reafirmó en la esperanza de un Mesías aún por venir que restauraría lo que Roma había destruido. La transmisión oral judía, Talmud y su visión sobre las eras mesiánicas. Tras la destrucción del Segundo Templo en el año 70, el judaísmo se reorganizó alrededor de un eje que ya existía pero que adquiriría nueva centralidad. La transmisión oral de la ley, conocida más tarde como la Torá Shebe'al Peh o ley oral. Esa tradición que incluía interpretaciones, debates legales, enseñanzas éticas y decisiones de los sabios, sería recopilada en dos obras fundamentales, la Mishnah y el Talmud. Aunque estos textos abarcan una enorme variedad de temas, su visión sobre el Mesías y las eras mesiánicas influyó profundamente en la manera en que el judaísmo interpretó figuras como Jesús, y más ampliamente, en cómo definió sus expectativas sobre la redención futura. A diferencia del cristianismo, que centró la esperanza mesiánica en una persona concreta, el Talmud enfocó la cuestión desde una perspectiva jurídica, ética y comunitaria. El Talmud distingue entre dos conceptos esenciales, el Mesías ben David, descendiente del rey David, y el Mesías ben Yosef, una figura secundaria en algunas tradiciones que podría preceder al Mesías final. Pero incluso estas categorías no ocupan un lugar dominante en el corpus talmúdico. La preocupación principal de los sabios no es identificar al Mesías, sino establecer las condiciones bajo las cuales su llegada será posible y comprender los cambios que traerá la era mesiánica. En general, la visión talmúdica mantiene la misma expectativa histórica que los profetas. El Mesías será un líder humano que traerá paz, justicia, restauración y armonía universal. No existe una formulación que lo describa como divino o encarnación de Dios, y no se contempla la idea de un Mesías que muera y luego regrese. Uno de los pasajes más citados aparece en Sanedrín 98, donde los sabios discuten las señales que precederán al Mesías. Allí se describe un tiempo de inestabilidad social, corrupción política, tensiones económicas y pérdida de valores. Sin embargo, se enfatiza que esos fenómenos no identifican a un Mesías concreto, sino que forman parte de un contexto propicio para la redención. El Talmud evita nombrar a individuos históricos y desaconseja cualquier identificación anticipada. Para los sabios, proclamarse Mesías o identificar a un líder como tal era una actitud peligrosa que podía llevar a engaños y conflictos, como ocurrió con figuras mesiánicas fallidas posteriores, desde Judas el Galileo hasta Bar Kokhba. El Talmud también insiste en que la era mesiánica será histórica y visible. En Pesajim 68, Rabí Eliezer y Rabí Yehoshua debaten sobre si los milagros serán necesarios en esa época o si la redención puede surgir a través de procesos naturales. Aún en las posturas más milagrosas, la llegada del Mesías implica cambios verificables: el retorno de los exiliados, la paz global, la prosperidad económica y la restauración del templo. El énfasis recae sobre la dimensión colectiva. El Mesías no redime a individuos, sino a toda la nación. La salvación espiritual o personal no es parte del marco mesiánico talmúdico. Esto contrasta con el cristianismo, cuyo foco se desplaza a la salvación interior mediante la fe en Jesús. La visión talmúdica también aclara que los milagros no son prueba de mesianidad. En muchas discusiones, los sabios advierten que incluso actos extraordinarios pueden ser malinterpretados. La autenticidad de un Mesías se mide exclusivamente por su cumplimiento de la ley y por los resultados históricos de su liderazgo. Este criterio explica por qué el judaísmo no consideró válidos los relatos de milagros atribuidos a Jesús. Aunque fueran aceptados como hechos, no cumplirían los requisitos necesarios. Lo único que valida a un Mesías es la concreción de los signos proféticos: reconstrucción de Israel, paz mundial y justicia universal. El Talmud nunca enseña que el Mesías dependa de fe, conversión o reinterpretaciones teológicas.
Otra dimensión importante de la tradición oral es el concepto de Olam Haba, el mundo venidero. En la teología rabínica, el Olam Haba puede referirse tanto a la era mesiánica como a una existencia posterior a la resurrección. Pero el Talmud no identifica al Mesías como un Salvador que otorga vida eterna. Más bien, el Mesías inaugura una etapa en la historia del mundo, mientras que la recompensa espiritual pertenece al juicio divino sobre las acciones humanas. Este marco doctrinal hace incompatible la idea cristiana de que la salvación depende de creer que Jesús es el Mesías. Para el judaísmo, lo que determina la vida futura es el cumplimiento de la Torá. Los sabios también discutieron sobre si la llegada del Mesías es inevitable o depende de las acciones humanas. En Sanedrín 97 se afirma que la redención puede acelerarse si Israel actúa con rectitud, pero también que puede retrasarse debido a su comportamiento. Este énfasis ético subraya que el Mesías no es una figura destinada a aparecer en un momento predeterminado, sino el resultado de la cooperación entre la providencia divina y la acción humana. La responsabilidad comunitaria tiene más peso que cualquier expectativa centrada en una figura individual. Algo similar ocurre con la figura del siervo sufriente de Isaías. El Talmud nunca lo asocia con el Mesías. Lo interpreta como un símbolo de Israel o como una representación de los justos que sufren. Esto refuerza la línea interpretativa según la cual el Mesías no debe morir por la redención del pueblo. El sufrimiento del Mesías no forma parte del esquema talmúdico. La resurrección del Mesías después de morir es inexistente en la literatura rabínica. Finalmente, el Talmud presenta una visión donde la identidad del Mesías queda subordinada a la continuidad del judaísmo. La preocupación talmúdica no es identificar al ungido, sino preservar la ley, mejorar la vida comunitaria y asegurar la transmisión del conocimiento. El Mesías llegará cuando el pueblo esté preparado, pero su ausencia no impide la práctica religiosa ni el desarrollo espiritual de Israel. En la tradición talmúdica, el Mesías es un futuro gobernante humano cuyo papel será transformar la historia, no reinterpretarla en sentido espiritual. Su figura es inseparable de las tareas proféticas y no puede identificarse retroactivamente a partir de doctrinas que surgieron después. Así, la visión rabínica consolidó una postura que distanciaba aún más al judaísmo de la figura de Jesús. La continuidad histórica del judaísmo sin necesidad de un Mesías ya revelado. Tras la destrucción del templo en el año 70 y luego la derrota de la revuelta de Bar Kokhba en 135, el judaísmo se enfrentó a una crisis sin precedentes. La institución que había sido el corazón ritual, social y político del pueblo judío había desaparecido, y con ella la posibilidad de continuar muchas de las prácticas que dependían del culto sacrificial. Sin embargo, a diferencia del cristianismo naciente, que interpretó estos acontecimientos como señales del cumplimiento de un plan divino centrado en Jesús, el judaísmo reconstruyó su marco espiritual sin considerar necesario que el Mesías ya hubiera llegado. La continuidad histórica del pueblo judío se fundamentó en la adaptación, la preservación de la Torá y el fortalecimiento de la vida comunitaria, no en la expectativa de una figura mesiánica ya revelada. El primer paso decisivo fue la labor de los sabios de Yavne, dirigidos por Rabán Yohanan ben Zakkai. Ante la devastación del templo, este grupo reconfiguró la práctica religiosa para poder sobrevivir en un mundo sin sacrificios. La oración suplió el lugar de las ofrendas, las sinagogas reemplazaron el rol central del templo como espacio de encuentro, y el estudio se convirtió en un acto espiritual equivalente al culto. Esta transformación permitió que el judaísmo dejara de depender de una institución física para sostener su identidad. En este proceso, la expectativa mesiánica permaneció viva, pero no con la idea de que el Mesías existiera ya en alguna forma oculta, sino como un acontecimiento futuro cuyo tiempo no podía adelantarse ni forzarse. La transición desde un judaísmo centrado en el templo hacia uno basado en la ley oral consolidó un principio clave: la Torá como fundamento indestructible de la identidad judía. Aunque el Mesías es parte de la esperanza futura, su ausencia no impide la continuidad del pacto. Los sabios insistieron en que los mandamientos siguen vigentes y que la vida judía no depende de la llegada inmediata de un liberador. La centralidad del estudio, que se desarrolló en academias como las de Sura y Pumbedita,
ayudó a estructurar la autoridad religiosa lejos de Jerusalén. Esta nueva forma de continuidad revelaba que el judaísmo podía sobrevivir al exilio prolongado sin recurrir a la afirmación de que la redención ya había sucedido a lo largo de los siglos. La experiencia de la diáspora reforzó esta visión. El judaísmo no desapareció pese a no haber un Mesías en acción. Al contrario, se adaptó a nuevas geografías y contextos, desarrolló tradiciones litúrgicas diversas y mantuvo la cohesión mediante un sistema normativo robusto. La ausencia de un Mesías revelado no fue un vacío, sino un horizonte. El pueblo judío continuó existiendo como una comunidad que encontraba sentido en su historia, en sus textos y en su ética, sin exigir señales mesiánicas inmediatas. En este marco, la espera del Mesías dejó de ser una urgencia política y se convirtió en una esperanza teológica que no interrumpía la responsabilidad diaria de vivir conforme a la ley. El judaísmo medieval ilustró bien esta continuidad. En lugares como Babilonia, el norte de África, España y Europa Central, las comunidades mantuvieron estructuras judiciales internas, educación, comercio y prácticas religiosas coherentes. La expectativa mesiánica nunca fue abandonada, pero tampoco se transformó en un criterio para identificar líderes o movimientos nacidos de la desesperación. Incluso figuras como Shabbatai Tzvi, en el siglo XVII, que generaron fervor mesiánico, fueron entendidas retrospectivamente como advertencias sobre los peligros de apresurar la redención. La tradición rabínica sostuvo siempre que el Mesías llegará cuando Dios lo determine, no cuando los hombres lo declaren. En este proceso, el pensamiento judío desarrolló una postura muy distinta a la cristiana respecto a la revelación mesiánica. Mientras que el cristianismo identificó un momento concreto en la historia, es decir, la vida de Jesús, como el cumplimiento de la promesa, el judaísmo mantuvo la idea de que la redención aún no se ha manifestado plenamente. No se considera que el Mesías exista actualmente en una forma espiritual activa, ni que su misión esté en curso. La redención, para el judaísmo, no puede ser parcial ni invisible. Debe transformar la historia de manera verificable. Así, la continuidad del pueblo judío no requiere un Mesías ya revelado, sino un compromiso constante con la Torá y la comunidad. Esta perspectiva permitió que el judaísmo resistiera persecuciones, expulsiones y periodos de aislamiento. La práctica religiosa cotidiana, como cumplir el Shabbat, observar las festividades, estudiar y enseñar a los hijos, se convirtió en el vehículo principal para preservar la identidad. La redención futura es un elemento central de la esperanza, pero no una condición para vivir plenamente el presente. La continuidad se basa en la fidelidad al pacto, no en la identificación de un redentor. Incluso en tiempos modernos, tras la emancipación y los cambios sociales del siglo XIX, esta postura se mantuvo. Aunque surgieron debates sobre la relación entre judaísmo y nacionalismo, la figura del Mesías no fue reinterpretada como cumplida ni simbólica. El surgimiento del Estado de Israel en 1948 generó nuevas reflexiones, pero la mayoría de las corrientes rabínicas insistió en que la existencia del Estado no equivale al cumplimiento de las profecías mesiánicas. La redención plena sigue siendo un acontecimiento futuro y necesario, no consumado. La interpretación judía del fin de los tiempos. En la tradición judía, el fin de los tiempos no es un momento abrupto ni un cataclismo sobrenatural destinado a destruir el mundo, sino una transformación histórica que inaugura la era mesiánica. Esta visión se desarrolló a partir de múltiples fuentes bíblicas y rabínicas que describen una serie de señales, etapas y condiciones necesarias para reconocer que el Mesías verdadero ha llegado. A diferencia de la perspectiva cristiana, que interpreta el fin de los tiempos de forma más espiritual o escatológica, el judaísmo entiende estos acontecimientos como procesos verificables, terrenales y colectivos, que afectan al pueblo judío, a la humanidad y al orden político global. La primera señal indispensable es la reunificación del pueblo judío. Según los profetas, el fin de los tiempos comienza cuando los exiliados regresan a la tierra de Israel desde todas las naciones. Ezequiel habla de una restauración total de las tribus, unidas bajo un solo liderazgo, mientras Jeremías describe el retorno como un acontecimiento aún mayor que el éxodo de Egipto. Para la visión judía, esta reunión no es simbólica. Debe verse en la historia. El Mesías no puede aparecer mientras parte del pueblo permanece disperso.
porque su misión consiste precisamente en completar ese retorno. La diáspora es un estado temporal, la reunificación, un signo claro del inicio de la era mesiánica. Otra señal clave es la restauración plena del gobierno judío en Israel. El fin de los tiempos implica el fin de toda dominación extranjera sobre la tierra prometida. Isaías y Zacarías anuncian una época en la que Jerusalén será el centro espiritual y político del mundo y donde las naciones acudirán para aprender justicia. El judaísmo entiende que esta transformación debe ocurrir en el plano histórico. El Mesías debe establecer un gobierno legítimo, descendiente de David, que conduzca al pueblo con justicia y asegure la estabilidad. No se trata de un reino espiritual sin instituciones, sino de un Estado real que represente la soberanía restaurada. La paz universal es otro elemento determinante. Isaías 2 y Miqueas 4 describen una humanidad que abandona la guerra. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. Este es uno de los pasajes más conocidos de la tradición judía, porque sitúa la paz global no como un milagro repentino, sino como consecuencia de la justicia y la rectitud emanadas del liderazgo mesiánico. El fin de los tiempos no culmina con destrucción, sino con armonía entre las naciones. Desde la perspectiva judía, esta paz todavía no ha ocurrido. El mundo permanece lleno de conflicto. Por eso, ninguna figura histórica, incluida Jesús, puede ser identificada como Mesías hasta que esta condición se cumpla. El restablecimiento del Templo de Jerusalén es otra característica esencial del tiempo mesiánico. Ezequiel ofrece una visión detallada del templo futuro, con sus medidas, funciones y organización sacerdotal. Este santuario representa la presencia divina y el orden espiritual que el Mesías debe garantizar. En la tradición judía, la era mesiánica incluye una renovación del culto, un sistema sacrificial purificado y un centro religioso unificado. La existencia de este templo no es alegórica, debe construirse físicamente. La ausencia de tal edificación en tiempos de Jesús y su posterior destrucción en el año 70 reafirma para el judaísmo que la era mesiánica aún no ha comenzado. Junto a estas señales, los textos rabínicos señalan una época de transformación moral y espiritual, pero sin separar esta transformación de la realidad histórica. El Talmud describe una sociedad más justa, donde cesan la corrupción, la idolatría y la opresión. El Mesías debe encarnar esta renovación ética como juez y maestro, no solo como redentor político. Su autoridad deriva del cumplimiento estricto de la Torá, que se convierte en la ley universal reconocida por todos los pueblos. Esta visión no implica la conversión de los gentiles al judaísmo, sino el reconocimiento de un orden divino común. El mundo, en consecuencia, se eleva a un plano de rectitud compartida. Otra dimensión central es la resurrección de los muertos, descrita en Isaías 26 y Daniel 12. Según la tradición judía, este evento ocurre en el marco de la era mesiánica, no antes de ella. Los sabios interpretaron la resurrección como una reafirmación de la justicia divina y la continuidad de la vida, pero, a diferencia del cristianismo, no se la considera un requisito para identificar al Mesías individual. Es un evento colectivo posterior a la instauración de la redención histórica, no una señal que legitime a una figura en particular. El fin de los tiempos también implica una purificación moral del pueblo judío. Ezequiel 36 describe un proceso en el que Dios retirará el corazón de piedra y lo reemplazará por un corazón de carne. Esta frase, tan evocadora, no se refiere a una conversión religiosa individual, sino a una renovación nacional. El pueblo, ya reunido en su tierra, retoma la Torá con un compromiso renovado. La era mesiánica no borra la ley, sino que la magnifica. En este punto, el judaísmo se distancia radicalmente del cristianismo, que interpreta la llegada del Mesías como un cambio en la relación con la ley. Para la tradición judía, el fin de los tiempos reforzará la Torá, no la sustituirá. El papel de la dispersión y el exilio en la identidad mesiánica judía. La identidad judía contemporánea no puede explicarse sin considerar la experiencia prolongada de la dispersión. Desde la destrucción del primer templo en el año 586 a.C. y posteriormente del segundo templo en el 70 después de Cristo, el exilio ha sido un elemento decisivo en la autopercepción del pueblo judío.
La diáspora no solo significó la pérdida de una tierra, sino también la creación de un marco espiritual en el que la esperanza mesiánica adquirió un carácter histórico y nacional. A diferencia del cristianismo, que situó la redención en un plano espiritual independiente de la geografía, el judaísmo mantuvo siempre la convicción de que la redención es inseparable del regreso físico a la tierra de Israel y de la restauración de la soberanía. La dispersión, por lo tanto, intensificó las expectativas mesiánicas y a la vez definió los criterios mediante los cuales un Mesías debe ser evaluado. La diáspora transformó la vida judía, pero no destruyó su cohesión. En Babilonia, en Alejandría, en Roma y más tarde en Europa, el pueblo judío desarrolló estructuras comunitarias, centros de estudio y tradiciones litúrgicas que preservaron la unidad religiosa a pesar de la distancia. Sin embargo, esta preservación no sustituyó nunca el anhelo del retorno. Oraciones diarias, festividades y textos rabínicos recordaban constantemente que la dispersión no era una condición definitiva, sino un estado temporal que solo se resolvería con la llegada del Mesías. Cada generación heredaba esa expectativa y la transmitía, asociándola directamente con la restauración plena de Israel. El exilio también moldeó la visión de la historia. Para el judaísmo, la dispersión no era un accidente político, sino una consecuencia espiritual vinculada a la ruptura del pacto. Los profetas habían anticipado que la desobediencia traería destrucción y exilio, pero también habían prometido la reunión futura del pueblo cuando el Mesías instaurara un nuevo orden. La tradición rabínica interpretó estas profecías como un ciclo: dispersión, purificación, retorno. La figura del Mesías aparece así integrada a la experiencia histórica del pueblo, no como una solución espiritual individual, sino como el acto final que cierra la herida nacional abierta por la pérdida de la tierra. La universalidad del exilio llevó a que el judaísmo concibiera la redención en términos de totalidad. No basta con que algunos judíos regresen a la tierra. La expectativa mesiánica exige la reunión de todas las tribus dispersas, incluso aquellas cuya identidad se diluyó en el tiempo. Esta visión se basa en pasajes como Ezequiel 37, que describe la reunificación simbólica de Judá y Efraín, o en los textos de Isaías que anuncian que Dios alzará bandera a las naciones para que los exiliados regresen. Esta perspectiva universal hace que la redención sea un acontecimiento colectivo visible para toda la humanidad. Cualquier figura que pretenda ser el Mesías debe cumplir esta condición, y es precisamente esta expectativa la que marca una distancia definitiva entre el judaísmo y la figura de Jesús, cuyo mensaje no se relacionó con la reunión de las tribus ni produjo una restauración nacional. La dispersión también reforzó la idea de que el cumplimiento mesiánico debe manifestarse de forma inequívoca en la realidad histórica. En la diáspora, los judíos vivían bajo la autoridad de potencias extranjeras, sujetos a leyes y contextos culturales ajenos. Esa condición implicaba que la llegada del Mesías no podía ser un evento ambiguo ni espiritualizado. Debía producir una transformación concreta: el regreso a la tierra, el fin de la opresión, la restauración de la independencia y el reconocimiento internacional de Israel. El exilio convirtió la redención en un proceso verificable, una rehabilitación visible del Estado nacional. Por ello, la tradición judía nunca consideró suficiente una redención simbólica o interior. Las oraciones que acompañaron al pueblo judío durante siglos son testimonio de esta visión. En la Amidá, recitada 3 veces al día, se pide explícitamente la reunión de los exiliados y la restauración del reinado davídico. En la liturgia de Pesaj se expresa el deseo de celebrar la festividad el próximo año en Jerusalén. Estas expresiones no son metáforas espirituales, sino afirmaciones concretas que vinculan la vida religiosa con la geografía y la política. La identidad judía fue moldeada por esta memoria constante de la pérdida y esta esperanza permanente del retorno. La dispersión, lejos de diluir la identidad, reforzó su anclaje en la promesa mesiánica. La experiencia del exilio también fortaleció la centralidad de la ley, Torá, como elemento de cohesión. Sin un templo y sin un reino, la vida judía se articuló alrededor del estudio y la práctica de la ley. Esto tuvo consecuencias directas en la concepción del Mesías. Una figura que no reafirma la Torá ni garantiza su cumplimiento no puede ser aceptada.
En la diáspora, la ley se convirtió en el eje que mantenía la unidad del pueblo y el Mesías debía ser su protector y su restaurador. La idea de un Mesías cuya misión trasciende o sustituye la ley resultaba incompatible con la experiencia histórica de la diáspora, que había hecho del cumplimiento legal la esencia de la supervivencia judía. Otra consecuencia de la dispersión fue la manera en que el judaísmo interpretó los movimientos mesiánicos fallidos. A lo largo de la historia, varios líderes proclamaron ser el Mesías o fueron considerados como tales por sectores del pueblo, especialmente en momentos de crisis. Sin embargo, cuando ninguno logró reunir a los exiliados, restaurar la soberanía o inaugurar la paz mesiánica, fueron descartados sin necesidad de complejas discusiones teológicas. La diáspora enseñó que si los signos no aparecen, la figura no es mesiánica. No se requieren reinterpretaciones posteriores, segundas venidas ni explicaciones espirituales. Este criterio claro y directo fue el que condujo a la tradición judía a rechazar la identificación de Jesús como Mesías. La dispersión también mantuvo viva la convicción de que la redención final sería un evento público, reconocible por todas las naciones. Los profetas describen un momento en el que Israel recupera su lugar entre los pueblos y en el que la justicia divina se manifiesta de manera universal. Esta visión sostiene que la era mesiánica no será un acontecimiento interior ni privado, sino un cambio cualitativo en la historia humana.